Hola hermanos, bienvenidos a este domingo más. Estamos muy contentos de poder contactarlos a través de este medio, en este servicio virtual. Hemos preparado un programa especial para honrar a Dios, pero también con el deseo de que sea de bendición a tu vida y de edificación. Así que quédate con nosotros, gózate, alaba a Dios, está receptivo a la palabra del Señor, reúne a tu familia, porque seguramente estos minutos serán de mucha bendición para ti y para los tuyos. Comenzamos, bienvenidos. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios les bendiga, hermanos. El día de hoy vamos a empezar una serie que esperamos que sea de grande bendición para tu vida. El tema de esta serie es cuestión de enfoque. Amén. Así que esperamos que sea de grande bendición. Y precisamente el día de hoy quiero iniciar hablando sobre la importancia del enfocarnos. Qué importante es estar enfocados, ¿verdad? Es muy importante
es de vital importancia para poder lograr con efectividad nuestros proyectos, nuestras metas, ¿verdad? El enfoque es sumamente importante. Yo no sé cuántos de ustedes en algún momento de su vida han tratado de ensartar el hilo en una aguja. ¿Lo has hecho? ¿Sí? Bueno, de pronto las mamás le piden al hijo, ¿verdad? O las abuelitas le piden a los nietos o al hijo, oye, ensártame la aguja porque yo ya no alcanzo a ver o batallo. La aguja tiene un pequeño orificio y hay que introducir el hilo por el orificio de la aguja. Así que para poder ensartar el hilo en la aguja, se requiere de tener primero una buena visión, ¿no es cierto? Tienes que tener una buena visión, si no te pones los lentes para poder ver, tener una mejor visión. Pero también requiere de enfoque. Difícilmente vas a poder ensartar el hilo en la aguja viendo hacia otro lado, enfocado a otro lado o distraído. Tienes que poner la mirada, incluso hasta hacer visco para poder enfocarte en el orificio y en el hilo y poder ensartarlo preciso en el ojo de la aguja. Así que me di a la tarea de buscar la definición, una definición muy sencilla de enfocar, y me arrojó esta información. Enfocar es dirigir una cámara o un instrumento óptico hacia algo o a alguien. Es cuando te enfocas, cuando ves fijamente a algo o a alguien, ya sea con un dispositivo, una cámara o con tu simple vista. Cuando enfocas a algo directamente lo estás observando sin ninguna distracción. Así que este mensaje tiene que ver con el enfoque, pero también tiene que ver con la importancia de reenfocar si es que hemos perdido el enfoque. De pronto tú estás viendo algo y de repente ya estás viendo otra cosa, te desenfocas, ¿verdad? Muchas veces estamos viendo otras cosas que nos pueden distraer de lo verdaderamente importante, de lo que requiere un verdadero enfoque. Hay circunstancias en nuestra vida que nos pueden distraer, nos pueden mover, ¿verdad?, de la necesidad de estar enfocados, de nuestro verdadero enfoque, y entonces ahí nos tenemos que reenfocar. ¿Amén? Es como cuando le tomas una fotografía a tu tía, ¿no? Tú estás tomando una fotografía con un celular o con una cámara y de pronto está la tía, pero te das cuenta que en el celular aparece una nube hermosa atrás de la tía y entonces ya estás viendo la nube y ya la tía está por acá y tú estás tomando otra y la tía te dice, hey, acá, y entonces tú vuelves a reenfocar. No sé si con eso podamos entender la importancia de enfocarnos y de reenfocar si es que de pronto hemos perdido nuestro enfoque. Entonces, enfocar es dirigir un instrumento óptico hacia algo o a alguien, así fijamente, pero reenfocar significa volver a enfocar, que de pronto nos distraemos en otra cosa y hay que volver a reenfocar y volvernos a ubicar con la mirada correcta. Así que hoy, al iniciar esta serie, hermanos, quiero hablar sobre una historia muy importante que nos va a enseñar la importancia de enfocarnos o de reenfocarnos si es que hemos perdido el enfoque principal. Así que voltea con el que está a tu lado, dale una sonrisa y dile, ¿qué estás viendo? Dile, ¿en qué te estás enfocando? Pregúntale, por favor. Y después de que lo hayas hecho, abre tu Biblia conmigo en el primer libro del profeta Samuel, capítulo 17. Una historia bastante conocida, pero de aquí vamos a extraer algo importante, la importancia de enfocarnos bien o de reenfocar bien nuestra mirada y nuestra fe. Primera de Samuel, capítulo 17, vamos a leer del versículo 1 al 11 y luego en el mismo capítulo 17 vamos a leer solamente el versículo 42 al 45. ¿Ya lo tienes? Primera de Samuel, capítulo 17, del versículo 1 al 11. Dice la palabra del Señor, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes-Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat. Se llamaba Goliat y era de Gat. Y tenía de altura 6 codos y un palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza. Y llevaba una cota de malla. Y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Y sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Y el asta de su lanza era como un rodillo de telar. Y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro. E iba su escudero delante de él.
Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros a un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy he desafiado al campamento de Israel, dadme a un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Ahora pasa ahí mismo en el capítulo 17, pero vamos a leer el versículo 42 al 45. Dice la palabra de Dios: y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, o sea, lo menospreció, porque era un muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves de los cielos y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Hasta ahí vamos a dejarle. Esta historia, hermanos, vamos a hablar de esta historia que ya es muy conocida, pero vamos a tratar de ver la importancia del enfoque que tenemos en nuestra vida en referencia a las circunstancias y sobre todo en referencia a nuestro Dios. Esta historia nos relata precisamente el momento de un reto que hace un gran gigante, un hombre grande, reta al pueblo de Israel. Los filisteos eran enemigos de Israel, históricos, siempre estaban en pugna con Israel. Los filisteos eran grandes enemigos de Israel, y dice que aparece un gigante, se ponen en línea de batalla, ¿verdad? En posiciones de batalla, y en medio hay un valle, pero de pronto sale este hombre llamado Goliat, este gigante, ¿verdad?, que desafía al ejército de Israel, y dice que por 40 días, el contexto tú lo puedes leer, dice que por 40 días el pueblo está atemorizado, porque durante estos 40 días el gigante salía y amedrentaba y retaba y decía: denme a alguien que pelee contra mí, y si ustedes ganan, él gana, yo los voy a servir y todos los filisteos, pero si yo gano, ustedes nos van a servir a nosotros. 40 días tuvieron mucho miedo, así dice la Biblia. De pronto vemos a un David que se levanta, ¿verdad? Llega al campamento por orden de su padre para llevarle comida a sus hermanos. David era un pastor de ovejas. Y la historia cuenta que cuando David se quiere enfrentar al gigante, los escucha que están amedrentados y temiendo, y él se quiere enfrentar al gigante. Amén. David era un pastor de ovejas, pero él tiene el valor, él tiene la confianza. Dice que le ponen una armadura a la que él no está acostumbrado. Toma 3 piedras en su saco pastoril, que es la manera en la que él iba a pelear contra aquel gigante. En este momento David tiene escasos 15 años, inexperto en guerra, era un pastor, él no sabía de batalla, de armadura, tiene escasos 15 años de edad, y se enfrenta a un gigante de 3 metros de altura, más de 3 metros, haciendo la conversión de los codos que vienen aquí. Este gigante llamado Goliat tiene una altura de más de 3 metros. Este gigante viene de una familia de gigantes, era un soldado experto en batalla. De hecho, cuando Saúl habla con David, le dice: pero mira, te vas a enfrentar a alguien que es experto en la guerra. Haciendo la conversión, dice que traía una espada que pesaba más de 25 kilogramos y una armadura que pesaba completa alrededor de 150 kilos. Imagínate la capacidad de este hombre llamado Goliat. O sea, era imponente. Dice que su escudo estaba delante de él, o sea que traía un escudo que cubría prácticamente todo su cuerpo. Daba miedo, ¿no crees? Sí daba miedo, por supuesto que daba miedo, porque venía cargado, venía con armamento, seguramente estaba muy fuerte, al grado que todo el pueblo estaba lleno de miedo. Cuando David sale y se quiere enfrentar a él, el gigante se burla de él. David llega al campamento y ve que el ejército está amedrentado. Él va a llevarle comida
la canasta de comida de su padre a sus hermanos. De hecho, sus hermanos cuando lo ven, dice, ¿a qué veniste a burlarte de nosotros? Porque ellos están escondidos y David dice, yo no vine a burlarme de ustedes. Pero él se da cuenta que este gigante está desafiando a los escuadrones de Israel. Y algo le mueve a David. Él no está conforme con eso, como que él no está dispuesto a tener miedo. Y él sale y dice, yo puedo pelear contra él. Le tratan de poner una armadura que él no está acostumbrado y dice, no, quítenme esto. Y la manera en la que él va es así como él está, pero agarra 3 piedras y las mete en su saco pastoril. Cuando él va delante de este gigante, el gigante se burla de él. Es más, se ataca de la risa. Goliat se ataca de la risa y dice, oye, que yo soy un perro para que vengan a mí con palos y piedras. Quiere decir que le estaba diciendo palillo a David, porque David tenía 15 años, alrededor de 15 años, y estaba delgado. Era rubio, así, pequeño, delgado, y entonces el gigante Goliat se burla de él. Y sabes, hermano, que tal vez tú y yo no nos estamos enfrentando a un gigante de 3 metros, pero tal vez tú y yo hoy, en este tiempo, en este día, nos estamos enfrentando a un gigante que se llama matrimonio quebrado, familia disfuncional, vicio, enfermedad, escasez, soledad, depresión, inquietud, angustia. A lo mejor es el gigante que nosotros estamos enfrentando. Y tal vez para lo que estamos viviendo, para lo que tú estás viviendo, este gigante parece imposible de vencer. ¿Sabes que hay mucha gente que de pronto critica cuando alguien pasa por algún problema y le dice, ay, qué ridículo, eso no es un gran problema? Pero la verdad es que los problemas cuando los estamos viviendo parecen invencibles algunos, parecen complicados, parecen grandes gigantes. Y tal vez ese gigante al que nos estamos enfrentando el día de hoy hace burla de nosotros. Tal vez ese gigante, al igual que Goliat con David, te dice y me dice a mí, vas a caer, ríndete, no vas a poder, desanímate, estás destinado al fracaso. Los filisteos dijeron, oye, no tenemos que morir todos, solo sea un hombre, pónganme a uno, y el que muera, perdió la batalla. Por 40 días, dice la Biblia, que estuvieron burlándose y retando al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel estuvo temeroso. Israel temblaba cada vez que el gigante se ponía en medio del valle para gritarles en el campo de batalla, y ellos se escondían, tenían temor, estaban atemorizados, tal vez pensando, no me vayan a mandar a mí, no me vaya a tocar a mí enfrentar al gigante, y todo el ejército estaba escondido. Y sabes, hermano, que tú y yo podemos criticar al ejército de Israel y decir que bárbaros, miedosos, mira, estaban escondidos, pero ¿qué hacemos tú y yo cuando nos enfrentamos a los grandes problemas de nuestra vida? ¿Cuál es nuestra actitud cuando tú y yo nos enfrentamos a esos grandes problemas que de pronto vienen a nuestra vida y que parecen grandes gigantes imposibles de vencer? ¿Cuánto tiempo hace que ese problema que tenemos, ese gigante que nos está azorando, viene a nuestra vida y nos susurra que vamos a fracasar y que no vamos a poder vencerlo? Ellos tenían 40 días atemorizados por Goliat. Ellos tenían 40 días atemorizados por Goliat. Tú y yo, ¿cuánto hemos estado pasando esta situación? Déjame decirte que no era la primera vez que Israel se enfrentaba a un gigante. Ya había pasado otras situaciones donde Israel se tuvo que enfrentar a los gigantes. En el libro de Números, capítulo 3, se relata la historia de los 2 espías. Cuando Moisés manda a 2 espías, príncipe cada uno de las tribus, y le dice, vayan a la tierra prometida, inspeccionenla, vean cómo es, y ellos regresan con grandes racimos de uvas y con higos, y le dicen los 12, ¿saben qué? La tierra es muy buena, pero 10 de ellos le dicen a Moisés, ¿sabes qué? Hay gigantes, y esos gigantes nos van a pisar, y sus ciudades son amuralladas hasta el cielo, nosotros seremos como langostas, nos van a pisar, vamos a ser como pan, o sea, está diciendo, nos van a masticar, nos van a comer. Ellos se dieron por vencidos antes de empezar a pelear, y en esa ocasión Israel también se atemorizó y prefirió ir a vagar por el desierto a enfrentarse contra los gigantes. Pareciera que se repetía la historia de sus padres, de esta generación que vemos ahora en el libro del profeta Samuel.
Pareciera que la historia se repite. Ahora otra vez un gigante viene a amedrentarlos, están todos temerosos y nadie quiere hacerle frente. Se repetía la historia de sus padres. Y sabes que tal vez tú pienses que porque tus abuelos fracasaron, tus padres fracasaron, a ti también te va a tocar fracasar. Tal vez alguien de los que hoy me está viendo diga: mi abuela tenía esta enfermedad, mi madre tenía esta enfermedad, y creo que a mí también me va a tocar llegar al final de mis días a través de esta enfermedad. Tal vez el diablo te susurra y te dice: vas a morir exactamente de lo mismo. ¿Cuánto tiempo hemos escuchado ese gigante desafiando nuestra vida? Ahora, hablamos aquí de enfoque. Vamos a ver dos enfoques diferentes: el enfoque del ejército y el enfoque de David. Dos enfoques completamente diferentes. El ejército de Israel, ellos estaban enfocados y lo único que veían era el gigante. Ellos veían todos los 40 días, veían a un gran gigante poderoso, fuerte, con una gran espada, con un gran escudo venir a desafiarlos. Era todo lo que ellos veían. Se volvieron expertos en esos 40 días al verlo. Sabían cuánto medía su espada, cuánto medía su escudo, cuánto pesaba la malla que traía, cuánto que el casco era de bronce. Eran expertos, pero en el gigante. Es más, ellos sabían seguramente cuántos hombres había matado en toda su vida ese gigante. Y es que no sé si te ha pasado, o conoces gente así, pero yo conozco gente que se vuelve experta en diagnosticar enfermedades. ¿No te has topado con alguien así? Que se vuelve experta, ya sabe de todas las enfermedades, y entonces te ven algo y dicen: es esto. Yo recuerdo cuando tuve un problema en la garganta, me topé con alguien en una fiesta y yo estaba muy afónico, y él me habló y me dijo: ¿qué tienes? No, estoy afónico. Yo traigo un nódulo. Dijo: ¿sabes qué? Se me hace que es cáncer, dijo. Porque así yo conozco a varias gente y así empezaron como tú. Chécate, ha de ser cáncer. O sea, se vuelven expertas. ¿Te duele el estómago? Esa persona te dice: ¿te duele el estómago? Ha de ser una úlcera, y de esas peligrosas. Porque hay gente que se vuelve experta en diagnosticar enfermedades. Así estaba el pueblo de Israel. Veían al gigante, decían: pesa tanto, mide tanto, ha matado a tanto. Se volvieron expertos, pero en el gigante. Y yo no estoy diciendo que esto esté del todo mal. Yo no estoy diciendo que no le hagas caso a tus malestares. Digo que dentro de tus malestares puedas enfocar y reenfocar y recordar que hay un Dios que puede hacer lo imposible posible. Lo que quiero decir es que no pierdas de vista a Dios en medio de las dificultades. Ahora, el enfoque del ejército es sobre el gigante. Ellos veían al gigante grande, poderoso, guerrero, que venía y los retaba, y ellos se escondían. Pero de pronto llega un David con un enfoque diferente. Llega un David que no sabe nada del gigante, no sabe cuánto mide la espada, no sabe cuánto pesa la malla, no sabe que el casco es de bronce, no sabe de dónde viene, no sabe si este gigante es experto en batalla o no. Lo que él viene con un enfoque en Dios. Dile que está a tu lado: enfócate en Dios. Cuando él llega y escucha que este gigante está retando al pueblo de Israel, él les dice: ¿quién es este filisteo que amedrenta a los ejércitos de Dios? ¿En quién estaba su enfoque? En Dios. ¿En quién estaba el enfoque del ejército? En el gran gigante. Él llega con un enfoque diferente. Él llega no hablando del gigante, él llega hablando del poder y de la majestad y de la grandeza de Dios. Todo el ejército estaba hablando de lo grande que era el gigante y lo imposible que era vencerlo. Pero David llega y dice: ¿quién es este que desafía al ejército de Dios? Di conmigo: cuestión de enfoque. Ahora llega David. Llevan a David con el rey Saúl, porque David dice: yo me enfrento al gigante. Y entonces, a ver, vamos a llevarlo con el rey. Lo llevan con el rey Saúl. ¿Y de qué habla con Saúl? No empieza a hablar de gigante. ¿Sabes de qué habla con Saúl? Saúl le dice: ¿y tú qué quieres hacer? Eres un muchacho, le dice el rey Saúl. Y David le contesta, fíjate el enfoque: el Dios que me libró del oso. Él le dice: yo soy pastor de ovejas, y cuando un oso o un león viene por mi oveja, yo voy y lo mato, le abro la boca y me traigo a mi oveja. Y luego le dice: el Dios que me libró de la mano del oso y del león, también me librará de este gigante.
Cuestión de enfoque. Ahora yo te pregunto, ¿tú crees que David estaba ciego? ¿Tú crees que David era un ingenuo muchacho soñador, religioso, fanático? No. Lo que pasa es que como ve que su Dios es tan grande, apenas alcanza a ver el gigante. Cuestión de enfoque. No es que él sea un soñador iluso, no es que esté pensando en algo irreal, idealista, torpe, no. Es que el Dios que él conoce es tan grande que el gigante en comparación de ese Dios es muy pequeño. El problema es que los del ejército estaban enfocados en el gigante, que perdían de vista a Dios. ¿Qué es lo que tú estás enfocando? ¿En qué te estás enfocando? ¿En el gran problema o en la grandeza de Dios? ¿En la gran situación problemática que se avecina o en la grandeza del Dios que puede sustentar todas las cosas? Goliat, cuando lo ve, se burla de él. Y dice el versículo 43, yo soy un perro para que vengan a mí con palos. David está flaquito, le está diciendo palillo. Pero David no habla de sus capacidades, le habla de Dios, porque David está enfocado en Dios. Dice el versículo 45 al 47, entonces dijo David al filisteo Goliat, tú vienes a mí con lanza y jabalina, espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. Wow, estos pasajes hablan de que él tiene la mirada puesta en Dios. Él habla de Dios, él habla de Jehová. David no llega con el gigante hablando de sus habilidades y diciéndole, a ver, espérate, yo aquí conozco el asunto. Yo aquí soy el experto en ovejas y en leones. No, él no llega hablando de sus habilidades y de sus capacidades. Es más, no llega hablando ni de su inexperiencia para justificarse. Yo he sido maestro del Instituto Bíblico y cuando me tocaba ir a calificar a algún muchacho en su sermón de graduación, a veces me tocaba escuchar cuando empezaban a justificarse diciendo, híjole, yo sé que me debí de haber preparado mejor, pero me enfermé de la garganta y estuve bien malo. Estaba justificando. Me encanta David, que él no llega contando ni sus victorias ni sus habilidades, pero tampoco llega contando diciendo, yo soy un niño, ten misericordia de mí, voy a hacer el intento. No, porque él no está confiando en sí mismo. Él está confiando en la grandeza de Dios, porque él lo está viendo. Esto se trata en cuestión de enfoque. ¿Qué estás viendo? ¿En qué estás enfocando tu mirada y tu fe? La batalla no está entre tú y el gigante. Escúchame esto, la batalla no está entre tú y el gigante. No está entre tú y la enfermedad, no está entre tú y la escasez, no está entre ti y el problema. No, la verdadera batalla es en tu enfoque. El problema es que tú y yo de pronto desenfocamos o perdemos nuestro enfoque en Dios. El problema es un enfoque entre Dios y el gigante. ¿A quién estás enfocando? ¿A Dios o al problema? ¿A Dios o a la enfermedad? ¿O a Dios o a la escasez? ¿A Dios o tu gran circunstancia difícil? Tenemos que cambiar nuestro enfoque. Dile que está a tu lado, por favor, cambia tu enfoque. De pronto tienes problemas y en vez de enojarte, dobla tus rodillas y vuelve a enfocar tu fe en Dios. Tienes una circunstancia difícil, antes de que llegues a tu casa y pongas y prendas a toda la familia y le hagas enojar, antes de eso dobla tus rodillas y vuelve a enfocar tu mirada, tu fe en la grandeza de Dios. David no habló de lo que los demás veían, habló del Dios que él estaba viendo. ¿Todavía sigues viendo a Dios? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando el mundo hoy habla crisis, tú háblale Dios.
Cuando el mundo hoy habla de angustia, tristeza, persecución, gran dificultad, tú diles: Dios, 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 mi Dios pues suplirá todo lo que nos falte. Nuestros ojos deben de ver diferente a lo que el mundo está viendo, porque nuestra mirada debe de estar enfocada en Dios. Así que si alguien te dice: no, esto ya se salió de control, tú le puedes decir: mi Dios tiene todo bajo control. No, sabes que todo se derrumbó, ya todo se va a derrumbar. Tú le puedes decir: no, 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 los que confían en Jehová no tendrán falta de ningún bien. Así que David no era un experto en gigantes, pero sí era un experto en Dios. Él conocía a Dios. Por eso él dice: el Señor me libró y ahora me va a volver a librar, y ese Dios me va a entregar tu cabeza. Le dice el rey Saúl, le dice David al rey Saúl: Él me libró de los osos, de los leones cuando yo era pastor de ovejas. Lo hará igual con este gigante, porque hermano, Dios no cambia. Su poder, su fidelidad y su amor siguen vigentes el día de hoy. Así que me encanta la palabra y la forma que habla David, porque su palabra no era de temor, era de confianza. Vamos, Dios lo puede hacer. Él entendía que no era con sus fuerzas. Si él iba con sus fuerzas, esto era una locura. El hombre aquel estaba grande, más de 3 metros. David estaba pequeño, joven, inexperto. Si él iba con sus fuerzas, sería una locura. Por eso él dice: yo vengo a ti, no en mis fuerzas, vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos. Así que yo quiero que tú levantes tu mano derecha, por favor, y repite conmigo: yo no voy a pelear en mis fuerzas. Yo pelearé en el nombre del Dios Todopoderoso. Es por Él y para gloria de Él que el gigante caerá. Porque si Él conmigo, ¿quién contra mí? Ahora grita fuerte: amén, amén, aleluya. Porque nuestro enfoque debe estar en Dios. No es por nosotros, no es con espada, no es con ejército, es con el poder glorioso de Dios en nuestra vida. Hermano, tú y yo no peleamos solo nuestras batallas. Lo haremos bajo su compañía y en su nombre. Tú y yo no vamos solos. Iglesia, no estamos solos. Si tú y yo pudiéramos abrir nuestros ojos espirituales, veríamos igual que el siervo y Eliseo en aquel pasaje de la Biblia donde habla de que cuando el profeta Eliseo le dice a Dios: ábrele los ojos a este. Y dice que cuando sus ojos espirituales se abren, hay un ejército alrededor de ellos para defenderlo en las montañas, pensando que estaban solos. Y entonces Eliseo le dice: son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Si tú y yo hoy pudiéramos abrir nuestros ojos espirituales, si tú y yo hoy Dios nos abriera nuestros ojos espirituales y pudiéramos ver que no estamos caminando solos. Esto se trata de enfoque. Tal vez tú has desenfocado a Dios de tu vida. Hoy reenfoca tu mirada en Dios. Tenemos que enfocarnos en Dios. Tenemos que depender de Dios hoy más que nunca. El ejército de Israel estaba paralizado, estaba atemorizado. ¿Sabes por qué? Porque sus ojos solamente veían al gigante. Pero David estaba enfocado en la grandeza de su Dios. Por eso él tiene valentía. Esto es cuestión de enfoque. ¿Qué es lo que tú estás viendo? ¿Has perdido de vista la grandeza de Dios? ¿Has creído, has escuchado el susurro del enemigo diciéndote que estás solo y le has creído? Hoy vengo a decirte que tú no estás caminando solo, que tú sigues siendo el plan de Dios. No, Dios no tiene plan B, tú sigues siendo el plan A de Dios. Dios sigue caminando contigo. Lo único que falta es que te reenfoques en Él. ¿Has perdido la fe? Lo único que tienes es volver a enfocarte en Él. ¿Has perdido la esperanza? Vuélvelo a ver a Él y la esperanza regresará. Porque la fe y la esperanza vienen por la presencia de Dios. Cuestión de enfoque. Se me viene a la mente ahorita ese pasaje, esa historia de Pedro, muy conocida. Cuando hay una gran tormenta en la barca y ellos están en la madrugada en el mar, y de pronto viene un personaje por el mar caminando y los discípulos se asustan. Y entonces
es de madrugada, y entonces Pedro lo ve y como que medio lo ve borroso y le dice: Señor, si eres tú, permíteme que yo vaya hacia ti. Hay una gran tormenta. Y entonces Jesús le dice: ven. Y Pedro se baja de la barca y empieza a caminar sobre el agua. Y empieza a caminar sobre el agua. En medio de esa gran tormenta, el mar estaba picado, pero Pedro empieza a caminar en medio de esa tormenta. ¡Wow! Esto es maravilloso. Él está viendo a Jesús: Señor, si eres tú, déjame que yo vaya a ti. ¿A quién está viendo Pedro? A Jesús. Está enfocado en Jesús. Y mientras él está viendo a Jesús, Pedro sigue caminando. Pero cuando Pedro cambia su enfoque, él se hunde. De repente cambia su enfoque y ahora deja de ver a Jesús. ¿Y qué ve? Tú lo has leído. Él voltea a ver la tormenta, las olas, los relámpagos, y entonces se hunde. Hermano, si tú y yo tenemos nuestro enfoque en las adversidades, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Nos vamos a hundir. Si tú y yo tenemos nuestro enfoque en los gobiernos, nos vamos a perder. Si tú y yo tenemos el enfoque en alguna persona o en algún hombre, nos vamos a hundir. Pero si vemos a Dios, podremos caminar aún en medio de la tormenta. Si tú y yo podemos ver a Dios, escúchame esto, podemos caminar aún en medio de la tormenta. Yo te pregunto, ¿las circunstancias de Pedro eran las mismas antes de hundirse? Claro que sí. ¿Las circunstancias cambiaron cuando Jesús le dijo ven y Pedro bajó, se hizo calma? No, era la misma circunstancia, la misma tormenta, las mismas olas, los mismos relámpagos antes de bajarse y después de bajarte. ¿Qué fue lo que entonces hizo hundir a Pedro? El enfoque. Dejó de ver a Jesús y se enfocó en la tormenta, y entonces Pedro se hundió. Hermano, podemos vivir en la misma crisis económica, en la misma enfermedad, y vivir caminando sobre las aguas si tú y yo tenemos nuestra mirada puesta en el poder de nuestro Dios. Escúchame bien, aunque mi situación no cambie en ese momento, yo puedo caminar sin hundirme mientras llega el cambio que Dios hará en mi vida. Puede ser que todo a mi alrededor se esté hundiendo, pero yo puedo caminar sobre las aguas si mis ojos se enfocan en el Dios Todopoderoso. Hermano, ¿qué es lo que estás enfocando? Hemos perdido de vista a Dios, ¿lo estás viendo? Porque si lo has perdido de vista y estás enfocado en otras cosas, iglesia, es tiempo de reenfocarnos en Dios. Porque nosotros somos la iglesia de Dios y a quien tenemos que ver es a Dios. Tú y yo tenemos que enfocar nuestra vida en Dios. Si hay algo que te está distrayendo, lo que sea, iglesia, es tiempo de volver a enfocar nuestra mirada, reenfocarnos. Si hemos perdido el enfoque, reenfocarnos en la grandeza de nuestro Dios, porque entonces el gigante caerá y la victoria será nuestra, porque no será con nuestras capacidades, sino con el poder de un Dios que camina con su pueblo. ¿Qué es lo que estás viendo, hermano? Cuestión de enfoque. ¿Qué te parece si hoy le decimos al Señor: Dios, hoy vuelvo a enfocarme en ti? Hoy vuelvo a mirarte a ti como lo más importante y sagrado de mi vida. Hoy vuelvo a mirarte a ti, quiero dedicarme a ti, quiero servirte a ti, porque tú eres lo más importante. No es mi trabajo lo más importante, no es mi vida, no es nada de lo que puedo ofrecer este mundo, Señor. Tú eres lo más importante en mi vida. ¿Quieres orar conmigo? Padre Santo, en esta hora, mira, Señor, hoy queremos enfocarnos en ti. Señor, tú eres un Dios grande, tú eres un Dios poderoso, tú eres un Dios que libra las batallas por nosotros, Señor. Te quiero pedir que nadie pierda el enfoque en ti. En medio de estos momentos, Señor, donde tal vez no podemos reunirnos en un lugar ni en un día específico, hoy queremos decirte que tú sigues siendo lo más importante de nuestra vida. Hoy, Señor, en estos tiempos con tantos cambios, queremos decirte que nada vale la pena más que tú. Y que no habrá gigante, Señor, que pueda con nosotros si te podemos ver y logramos caminar contigo, Señor, y logramos creer y poder ver a través de la fe que tú sigues caminando con nosotros y obrando a través de nosotros. Gracias, Señor.
Yo te pido que si ahora mismo alguien está enfrentando un gigante, podamos verte a ti, Señor, porque al verte a ti ese gigante caerá por el poder de Cristo. En el nombre poderoso de Jesús, la victoria, Señor, es nuestra. Te damos gracias, mi Rey. Amén. Segunda de Corintios capítulo 9, hermano, versículo 7, dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Sabes, hermano, que la ofrenda no sale del bolsillo, sale del corazón. Amén. Cuando nosotros aportamos nuestras finanzas a la obra del Señor, no lo hacemos por necesidad, sino lo hacemos por agradecimiento. No para que nos dé, aunque Dios nos da, pero lo hacemos porque ya nos dio, porque estamos agradecidos y le reconocemos a Él como dueño de nuestra vida y dueño de nuestras finanzas, y que toda buena dádiva proviene del Señor. Y no hay nada más hermoso, hermanos, que poder apoyar la obra del Señor. No hay mejor terreno que podemos sembrar que la obra del Señor. Así que, hermano, ha llegado el momento de ofrendar, de ser fiel a Dios con nuestras décimas partes. Hagámoslo y seguramente Dios te recompensará abundantemente. Vamos a dejar a continuación los medios por los cuales tú puedes realizar esta actividad y glorificar a Dios, pero ahora a través de nuestras finanzas. ¿Amén? Y pues también, hermanos, queremos agradecerles a todos ustedes por estarnos observando, por vernos, por seguirnos a través de nuestras transmisiones. Sabe que estamos muy contentos, hermano, porque hemos recibido comentarios de gente nueva, alguna que no conocemos y que no la habíamos conocido, y a través del Facebook, de las transmisiones, nos han contactado y nos han externado la bendición que ha sido el poder predicar la palabra del Señor, que la palabra les llegó, la palabra los bendijo, Dios habló a sus vidas y eso llena nuestro corazón. Así que, iglesia, sigamos adelante porque Dios camina con nosotros. Muchas gracias, hermanos, que tengan una excelente tarde. Dios les bendiga y Dios es fiel.